Bien, continuamos con el Congreso de Astrología y tenemos el placer de presentar al siguiente ponente, el venerable Satarjat Hugo Ayala Beltrán. La ponencia que nos va a compartir el conocimiento astrológico y la consciencia. Él es terapeuta en medicina tradicional china, terapia neural, psicoterapeuta, es estudiante e investigador de astrología desde hace 45 años, maestro de Luong Mindang y luz dorada como irradiador de soplo vital, miembro activo de la Gran Fraternidad Universal desde hace 45 años, facilitador de talleres sobre yoga, gimnasia psicofísica y astrología, conferencista en distintas universidades en Iberoamérica y toda la zona americana, 20 años columnista en distintos periódicos y comentarista para radio y televisión sobre salud, astrología, psicología, espiritualidad, hipnosis, masaje, regresiones, constelaciones familiares y renacimiento. Entonces, con ustedes, el venerable Satarjat Hugo Ayala Beltrán. Maestro, tiene... Buenas tardes, Pax. Paz. Bueno, pues era el año de 1981 y en esa época iba manejando en la autopista y me quedé sin dirección por una falla mecánica y tuve un accidente automovilístico fatal. Eso me llevó a tener una experiencia en la cual yo me veía, o yo me sentía o me percibía fuera de mi cuerpo. Llevaba algunos documentos sobre la seguridad social y escuchaba ahí una voz muy lejos que me decían por mi nombre. Y eso fue lo que me atrajo nuevamente a la experiencia corporal y sentí enormes dolores. Eso me queda claro como una experiencia de lo que podría ser la conciencia. Ujú. Es decir, yo cuando estaba fuera de mi cuerpo, estaba yo en el árbol que me estrellé y veía las ramas y las hojitas del árbol que se movían con el aire y podía yo ver todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Entonces la pregunta era, bueno, ¿es el cuerpo exactamente donde se encuentra la conciencia o dónde está la conciencia? Permítame un segundito. Voy a hacer esto más pequeño. Ok. Entonces, el estudio de la conciencia creo que es lo más importante, me parece, para cualquier ser humano. De esto se han hecho muchos estudios, hay muchas experiencias que son a nivel de grandes científicos. Voy a compartirles, por ejemplo, un dato que me encontré del psicólogo de Daniel Hilbert de Harvard, y dice que el logro más grande del cerebro humano es su capacidad para integrar objetos y episodios que no existen en la realidad. Y es precisamente esta capacidad la que le permite pensar en el futuro. El cerebro humano es una máquina de previsión y creación del futuro en lo más importante que hace. Mediante técnicas de escaneo cerebral podemos suponer que en gran parte del cerebro se lleva a cabo la moderación del futuro. El renombrado científico Michael Basániga, uno de los principales expertos del mundo de la neurobiología y neuropsicología,
señala que el área 10 está asociada con la memoria y la planificación, la flexibilidad cognitiva, pensamiento abstracto, activación de esquemas apropiados, asimilación de reglas y selección de la información necesaria de la gran cantidad de datos que llegan a los órganos sensoriales. Digamos que dentro del hacer académico, científico, tenemos que existen como inquietudes con respecto a lo que sucede con la conciencia. Pero bueno, la conciencia, como todo en el universo, está regido por el 3. Entonces tenemos que la conciencia, existe también la inconsciencia y existe la supraconciencia. Que la inconsciencia puede ser individual, como decimos, es el subconsciente y también el inconsciente colectivo. Y son palabras así como decimos el amor, la verdad, Dios, que difícilmente podemos experimentar de manera directa. Es decir, nadie se puede ver su cara a sí mismo si no tiene un espejo en frente, o no podemos ver nuestra propia espalda si no nos toman una fotografía o a través de espejos. Así la conciencia está tan dentro de nosotros y somos parte de eso que no lo logramos ver. Y pondré el ejemplo de las hormiguitas, unas hormiguitas que están formando un pequeño montículo de arena y vemos que forman distintos caminos y van en una filita unas a las otras, y un niño observa esas hormigas. La pregunta es, ¿las hormigas se están dando cuenta que están siendo observadas? Y parecería que no es así. Igualmente, los seres humanos vivimos más o menos de la misma manera, o si no, que digamos peor. Somos esas hormiguitas que nos percatamos, no nos damos cuenta de que hay un observador. Asimismo, dice la astrología, por ejemplo, que el hombre, o sea, el ser humano, es un pequeño universo y el universo es un gran hombre. Y en medicina tradicional china, cada lugar donde se coloca una aguja, se hace un masaje, se aplica una moxa, es un resonador que tiene correspondencia estelar con alguna estrella que está en el cielo. Es decir, cada vez que colocamos una aguja o hacemos una moxa en un distinto lugar del organismo, estamos de alguna manera acercándonos a un paquete de información estelar y cósmico. Esto me hace pensar que el ser humano, cuando apenas hemos sido, estamos en el momento de la concepción, ¿sí? Empezamos un proceso evolutivo a unas velocidades impresionantes, donde pasamos de ser un ser unicelular a formar un cuerpo humano. Es decir, pasamos por diferentes etapas como anfibios, como forma de pez, como forma de pollo, ¿verdad? De un ave, hasta que se forma ese organismo. Y recorremos vertiginosamente poco más de 2000 años de evolución. Esta ciencia llamada la taquigénesis. Entonces, aquí vemos que dentro de esta tecnología que existe a nivel universal, ¿verdad? Nos hace pensar que ya hubo descubrimientos anteriores a los que hemos ahora alcanzado. Y por eso es que hay tantos objetos fuera del tiempo que se llaman OPARs. Inclusive hay computadoras que se calculan que tienen casi 1 millón de años, ¿sí? O encontramos también hallazgos como para iluminar, por ejemplo, en las zonas arqueológicas, luz eléctrica sin necesidad de cables. Es decir, la evolución en sí misma guarda enormes misterios. Y así como ese bebé que se desarrolló dentro de la mamá y empieza a crecer,
tiene que darse nacimiento, porque si no la mamá podría fallecer y el niño también. Entonces nace a un nuevo útero, que sería el útero familiar. Y ese niño, dentro de ese útero familiar, inmediatamente empieza a crecer y a desarrollarse hasta que se forma como un adolescente, como un joven, como una persona adulto joven. Y entonces quiere salir del hogar, quiere salir a ese otro universo, ese otro útero, que es el social. Y eso también puede ser como un parto también doloroso, un nuevo nacimiento. Claro, esa persona, niño, niña, joven o jovencita, se casan, tienen hijos, experimenta la vida. La mayoría nos habremos quedado en esa etapa, pero habrá algunos otros que se pregunten algo más. Entonces, tienen que salir a ese nuevo universo, al universo, ese nuevo útero que es el cosmos, el útero cósmico universal. Y entonces, ahí es cuando realmente esa conciencia se desata y se dispara o podría ser en un enorme crecimiento o en un enorme desarrollo. Es decir, los antiguos taoístas, ¿sí? Por cierto, el doctor de la Ferrer, nuestro sublime maestre, que se considera un taoísta, un yogi simplemente, ellos se hicieron esas preguntas hace mucho tiempo. ¿De dónde venimos? ¿Qué hago yo aquí? ¿Hacia dónde vamos? Uh-huh. Y entonces, cuando estamos en ese momento, y como ellos estuvieron en ese momento, tenían que descubrir cuál era esa verdad. Y para eso crearon un sistema donde podrían prolongar la vida durante muchos años, porque se dieron cuenta que los años que se vivían no eran suficientes para alcanzar esa enorme sabiduría. Por lo tanto, experimentaron con plantas, con ejercicios físicos, con conductas cotidianas, tratando de observar esa naturaleza y tratando de imitarla, tratando de imitar esa creación del creador, intentando parecerse a eso que llamamos posiblemente Dios. Y entonces, en ese intento, se le volvieron longevos y encontramos historias de personas antiguos taoístas que han vivido más de 200, 300, 400 a 500 años, algo así muy parecido a las historias bíblicas de los que han sido muy longevos, como es Noé, Matusalén, ya saben ustedes. Aquí lo que sucede es que pasó algo interesantísimo. Se iluminaron. Y pareciera ser que el destino ineludible de cada uno de nosotros, al final, es alcanzar esa iluminación. Tenemos un pasado donde hemos vivido muchas vidas, esta misma vida que hemos llegado a ser otra vez pequeños niños, adolescentes, y que hemos experimentado la vida de distintas formas. Y ahora, ¿verdad? Ya somos adultos y queremos esa trascendencia. Los que estamos aquí estamos buscando exactamente esto. No se trata de criticar, pero algunas otras convocaciones para algunas otras actividades, van muchas personas, hay mucha convocación, pero para aspectos verdaderamente espirituales o hablando de la conciencia nuevamente, somos muy pocos. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos, más bien los que se elijan a sí mismos, porque ahora estamos en una era abierta, como bien lo menciona nuestro sublime maestre, una era de apertura, donde los colegios iniciáticos se abren nuevamente. Antes se habían abierto desde la era de Moisés, cuando inició la era de Aries, durante todo Piscis estuvieron cerrados. Entonces él como el iluminador y la guía espiritual de todos nosotros, nos avisa, nos da el mensaje de que una nueva era ha empezado. Y deja toda esta información en su literatura. Después les voy a decir cuáles son todos esos libros que tenemos que nos ha aportado el iluminador de esta nueva era. Bueno, entonces, el ser humano sin
sin esta información, sin esta guía, digamos de forma académica, separados de las ciencias sagradas, también ha experimentado y ha querido averiguar o investigar de qué se trata este tema de la conciencia. Y ha habido, digamos, científicos, ¿verdad?, que, que han logrado de alguna manera, digamos, preguntarse, yo les hablaba del doctor Daniel Hilbert, ¿verdad? Que se preguntaba sobre qué es esto de la conciencia, pero ha habido personajes que han sufrido alguna vez algún accidente y este accidente, por el traumatismo, ha llegado a estar inconscientes. Hay un personaje del 1870 y tantos, que no recuerdo su nombre, que fue golpeado en una mina bueno, en una construcción de ferrocarriles de un tren en Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues sobrevivió, pero tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza. Y eso le hizo alterar su conciencia aparentemente. Y se hicieron muchos estudios al respecto. Algo que desde antes, desde la antigüedad, muy atrás, ya se conocía como frenología. Inclusive tenemos un mapa zodiacal en la cabeza, donde se encuentra Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión. Y cada una de ellas tiene que ver con un aspecto de nuestra psicología, lo cual nos lleva a enormes y profundas reflexiones. Y lo que vamos a hacer ahora, pues es realmente profundizar, profundizar lo que más se pueda, con el propósito de elevarnos. Y yo les propongo, porque sí existe la ciencia, pero entre la ciencia está el empirismo, la experiencia propia de cada uno de nosotros. Y los que conozcan o sepan de astrología y tengan su mapa celeste, y ya tengan alrededor de los 30, 40, 50 o hasta 70 años, ¿qué no ven esa marcha de Plutón en su propio mapa celeste y ven los aspectos que han ido formando a lo largo de este tiempo con sus planetas personales? Y recuerden exactamente cómo vivieron ese pasado con esos aspectos que seguramente les quedará claro cómo actúa realmente Plutón. Porque aquí nos preguntan a los astrólogos, muy bueno, oye, ¿y qué va a pasar ahora con Plutón si está aspectando a mi Marte o no sé qué? Y les digo, ya Plutón ya avanzó. En los años que hayamos vivido, ya avanzó Plutón. Y seguramente alguna experiencia de Plutón ya tendrás. Y esa la podrás considerar como una experiencia empírica y es totalmente valedera para ti. Y sabrás cómo te estarás relacionando con ese universo. Decía el doctor de la Ferrier, nuestro sublime maestre, que el cielo es un gran libro abierto por el amor de Dios para la inteligencia del hombre. Y todo esto viene como a los cuestionamientos que nos hemos hecho siempre acerca de cuál va a ser nuestro destino, porque inevitablemente nos tenemos que enfrentar al momento quizás más importante después de haber nacido, a nuestra propia muerte, el momento en que tenemos que dejar este cuerpo físico. Y si no hemos tenido el tiempo o no nos hemos preocupado por darnos cuenta que no solamente somos este cuerpo, el maestro de la Ferrer dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y así, ahí se repite el 3 muchas veces, como les hemos dicho. Ese es el 3 dentro de la tradición taoísta, representa el misterio. Y así encontramos en la India, en el hinduismo, una triada. Por ejemplo, encontramos Brahma, Vishnu y Shiva, o dentro de las diosas Lakshmi, Durga y Sarasvati. Y encontramos en la aguja de acupuntura otra vez el 3 con la voluta, el cuerpo de la aguja y el cuerpo que sirve para donde se va a aplicar la acupuntura. Otra vez se repite el 3. Y tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo y se repite el 3 nuevamente. Y tenemos, como decía, la conciencia, la supraconciencia y el inconsciente, otra vez número 3.
Y entonces, cuando aquí en México queremos ir a ver, a visitar a la Virgen de Guadalupe, vamos y entramos por la calzada de los misterios. Y la vida misma tiene ese misterio. La vida misma lo configura ese misterio. Y dice el taoísmo, no develes el misterio, conviértete tú mismo en el misterio. Y entonces, por ejemplo, ¿realmente sabremos qué es lo que va a pasar después? Bueno, lo importante es el no saber, como el no ser, como dice el Tao. Y entonces, si supiéramos, se perdería el sentido. Por eso decía el Tao, bueno, decían los antiguos taoístas, ¿no? Decían que existe una fuerza inconmensurable, misteriosa, que genera todas las cosas, que nos mantiene, nos entretiene, y como no sabemos su nombre, llamamos Tao. Podríamos haberle llamado cualquier otro nombre, nosotros le decimos Dios, o Jehová, o cualquier nombre que ustedes gusten, o la fuerza infinita, o el universo, como quieran llamarle. Pero lo cierto es que el Tao es grande, y es grande porque esa lejanía le permite expandirse, es grande porque se expande, y esa fuerza le permite regresar. Es decir, el sentido de la vida es el retorno, pero venimos de formar un, una piedra, una roca, por ejemplo, los minerales, y luego nos vamos transformando en esos vegetales, pasamos de un reino a otro, luego a los animalitos y de los animales al reino humano. Pero todo eso va en una caída, completamente en una caída. Hasta que llegamos a tocar fondo, no queda otra más que regresar o retornar a ese principio fuente, que es un misterio. Pero tenemos que regresar. Sí, bajamos dentro de la inconsciencia. No, casi ni siquiera nos dimos cuenta. Es más, siendo humanos, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de nuestra propia existencia o vida. Estamos como en un mecanicismo. Somos autómatas, somos hasta zombies. Y somos fácilmente, por esa inocencia, por esa ingenuidad, somos fácilmente engañados. Ajá. Y somos entretenidos en algo que no es el retorno exactamente. Y está bien, es parte del proceso. Y vivimos en el mundo y dependemos muchísimo de él. Lo mundano, el mundo es muy seductor, nos atrapa. Y que vamos a los 15 años y que la fiesta de no sé quién y que se viene tal cantante, es muy seductor. Y no nos damos cuenta de que aquí venimos a desarrollarnos espiritualmente. Y es a través de la conciencia, como decía Bourdieu, y la voluntad. Entonces, el ascenso, como esa gotita de agua que resumbó dentro de un pozo y se formó un manantial y de ahí un arroyo, un río, y regresó a su origen, que es el mar, así nosotros, como esa gotita, tenemos que retornar a esa fuente. De hecho, en el taoísmo, nosotros somos agua prácticamente y llevamos el sentido del agua. Es decir, estamos regresando a este principio, a esas aguas anteriores. Y para eso se necesita de un desarrollo psíquico, de un desarrollo de la conciencia, para que nazca esa nueva humanidad, ese nuevo hombre, que es ese hombre, esa suprahumanidad, ese suprahumano, que haya desarrollado cualidades espirituales que le permitan ese retorno. Y eso solamente se logra a través de los estudios. ¿Y de qué? De las ciencias sagradas. Está bien las ciencias académicas, como les he dicho, hay mucha experimentación y saber dónde se encuentra la conciencia y cada parte de nuestro cerebro maneja una función, que es el alba, que es la locomoción, que es la digestión. Tenemos el cerebro de reptil aquí atrás, cuarto ventrículo, que maneja la respiración, la digestión, por ejemplo, el latido cardíaco, y que es como nuestro Dios interno. Podemos irnos a dormir durante la noche
y poder seguir vivos, no nos vamos a morir y tener la seguridad de que vamos a despertar nuevamente. Aparentemente digo despertar, porque el verdadero despertar es otra cosa. Pero bueno, por el pronto nuestra estructura, nuestra conformación, estamos conformados en este cuerpo, ¿verdad? Se mantiene maravillosamente, increíblemente. Y voy a hacer otro paréntesis. El doctor Alexis Carrel, que es mencionado por su maestre, tiene un libro que se llama La incógnita del hombre. Y en él, con un gran premio Nobel en biología, nos hizo saber, nos hace saber que todos los vertebrados, todos los seres vertebrados, se desarrollan, o el tiempo que tardan en desarrollarse, viven de 5 a 10 veces más años. Por ejemplo, si encontramos un perrito que se tarda en desarrollar su osamenta 2 años, ese perrito, pues encontramos perritos de 14 hasta de 18, 19 años. Y si encontramos un elefante que tarda 30 años en desarrollar su osamenta, fácilmente encontramos a elefantes de más de 200 años. Pero el hombre que tarda en desarrollar su osamenta, tendríamos que vivir por lo menos un ciclo de Plutón de 250 años. Y no los vivimos. Ya una persona de 100 años, ya muy deteriorada, ya es muy anciana en esta sociedad. Les recuerdo, los antiguos taoístas alcanzaron la longevidad para poder alcanzar esa iluminación, esa sabiduría, ese conocimiento. Y entonces, solamente esmerándonos y saliendo como dice el señor maestro en los grandes mensajes de la familia al principio, parece ser que la humanidad se está hundiendo. Aquí tendríamos que decidir si participar de ese hundimiento o hacernos un lado y salvar lo que es salvable. Y en este caso habla de los niños. ¿Y por qué habla de los niños, el señor maestro? Porque es lo más valioso, es donde hay más vida. Entonces, necesitamos como empezar a encontrar referentes a nivel cósmico. Esto nos lleva a un viaje, todo lo que se está hablando hoy día en estas conferencias y todos los casi 100 obras del sublime maestro, todos hablan acerca de la conciencia y estamos aquí para tratar el tema de la conciencia. Entonces, ese primer hombre que se puso erguido y vio hacia el cielo, se preguntó muchas cosas y se volvió un ser cósmico. Y se activaron esos centros de energía y se irguieron y se elevaron para conectar, como dicen los taoístas, esa tierra con ese cielo, en un proceso de estiramiento. O sea, no es elevarme, separar los pies de la tierra, sino que si continuando haciendo tierra, yo me logro estirar y alcanzo el cielo y conecto con el cielo. Y eso pareciera como un ejercicio del Qigong que se recomiendan entre las prácticas de lo que es el taoísmo, la medicina tradicional china. Y entonces, ese estiramiento también nos hace recordar el yoga, esos estiramientos que tenemos que alcanzar, que realizar, para que esos chakras, esas luces que están girando, se activen y desarrollen esos planos de conciencia que todos tenemos adormilados. Y bueno, también los taoístas, como todos los grandes místicos y sabios de la humanidad, han sido grandes artistas. Vemos que su maestro también ha sido un gran pintor. Y dentro de las artes marciales era un judoka, cinta negra. Y todo eso nos revela que sí está muy bien la ciencia, y hace falta un poco más de ciencia filosófica y filosofía científica, pero sobre todo también el arte. Y el maestro tiene un libro que es el arte en la nueva era. Y entonces, ¿por qué el arte? Porque la forma de que esa conciencia se expanda es a través de convertirse en ese artista, porque efectivamente todo lo que vemos a nuestro alrededor, digamos, sí, fue creado por un gran científico, sí, qué barbaridad, o sea, cómo funciona toda esa mecánica celeste, cómo se ven esas constelaciones a través de los grandes o maravillosos telescopios que tenemos ahora, o ese infinito pequeño a través de los microscopios que están inclusive de tipo electrónico.
todo es perfecto, pero al mismo tiempo es hermoso. Y la belleza pareciera que sale sobrando, pero realmente el creador de todo esto es un gran artista. Y por eso es que nos llama, y el camino también, el sendero iniciático, es de un artista. Hay que hacer arte. Y por ejemplo, el Qigong es arte. Y se hace a través de las respiraciones, y se limpian los canales energéticos, y se activan los chakras, y se limpia esa psiquis, parte muy importante. Y fíjense cómo son las cosas. El maestre relaciona cada chakra con un astro allá en el cielo. Tenemos el primer chakra que está relacionado con Saturno, que ya hoy estaban hablando de Saturno. Segundo chakra que está hablando de Júpiter, ¿sí? Que da la expansión, da la procreación. Tercer chakra, Marte, es el yo soy, Manipura. Cuarto chakra, Anahata. Vishura, quinto chakra, Mercurio. La luna, el sexto chakra y el séptimo chakra, el sol. Pero esta nueva era, Neptuno y Plutón lo tenemos aquí en la cabeza, hablando de Plutón. Entonces, yo estoy hablando ahora sí, muchos temas muy diversos, porque ya escuché al maestro Felipe que vamos a continuar con estas pláticas. Ya nos reduciremos a un solo tema y lo empezaremos a desarrollar. Y hablaremos, por ejemplo, de Kabbalah, o hablaremos más de astrología, más a profundidad, o hablaremos de yoga, o hablaremos de metafísica, o de la historia de los grandes místicos o descubridores. ¿Por qué no mencionar a Plácido, Regiomontanos, Copérnico? ¿Por qué no mencionar a grandes artistas como Bach, Beethoven, Mozart? Mozart, que por cierto, a su corta edad ya componía sinfonías. Estamos hablando de procesos de evolución incomprensibles para el humano normal, pues. Normal entre comillas. Porque, como les decía, en esa caída, el ser humano nos ha dado cuenta que seguimos siendo animales. Y muchos se van a ofender y políticamente será incorrecto, pero seguimos siendo animalitos. A lo cual aquí el maestre dice, dice en su libro negro de la francmasonería, déjenme ver, por aquí lo anoté. Dice, sobre el océano de la vida, ¿de qué serviría que la razón fuese el timón si la pasión es el piloto? Y sí, estamos exactamente en, en el mundo de al revés. Es increíble, pero así son las cosas. En este mundo de al revés donde todo marcha en sentido contrario, es increíble. Y como bien decía el maestro Felipe en su conferencia, nos estamos envenenando a través de la alimentación. Y eso está bloqueando nuestros sentidos, nuestra propia vitalidad y disminuyendo la posibilidad de un despertar verdaderamente psíquico, importante, real. El maestre de la Ferrier menciona en su literatura que para poder entender el sendero y tomar este sendero iniciático, ¿verdad? Necesitamos respetar principalmente las leyes de la naturaleza. Esas leyes de la naturaleza que constantemente las infringimos, inocentemente o tercamente, pero las infringimos. Y eso ha representado la caída, la gran caída que estamos sufriendo actualmente, donde las mujeres son más masculinizadas, los hombres son más femeninos, donde los niños casi le quieren pegar a sus papás. Sí, perdón, estoy siendo incorrectamente político, ¿verdad? Políticamente incorrecto, pero así es. Y nos dejamos llevar, no por los sabios, sino, digamos, por la gente de abajo que ahora ocupa puestos importantes, como dice Li Chin. Y les creemos, sin antes, como dice el señor maestro, y perdón, bueno, lo estoy mencionando mucho porque ese es nuestro espíritu guía. Necesitamos tener ese espíritu crítico. Necesitamos abrir nuestro pensamiento, nuestra mente. Entonces, el que inocentemente peca, inocentemente paga. Y bueno,
hablando de nuestro destino y que necesariamente pues buscamos una vía, un atajo, pero un verdadero atajo. No una puerta falsa que el sistema social político a nivel mundial nos ofrecen, como es una diversión banal, pues el experimentar los placeres de una manera desordenada, desorganizada, sino una vía, un correcto camino, como se diría en chino, el Shen Tao, ¿sí? Dice, el azar es una progresión desconocida y el tiempo una sucesión de números. Lo vuelvo a repetir. El azar es una progresión desconocida y el tiempo una sucesión de números. Definitivamente el tiempo va a avanzar y dicen que no hay plazo que se cumpla, pero aquí juega el azar y habría que tomar en cuenta eso. Entonces dice el azar y el tiempo formando el porvenir deben servir en los cálculos cabalísticos para descubrir el final de un acontecimiento o el porvenir de un destino. Lo voy a repetir. El azar y el tiempo formando el porvenir deben servir a los cálculos cabalísticos para descubrir el final de un acontecimiento o el porvenir de un destino. Y ahí es donde entran los estudios, y ahí es donde nos tenemos que realmente interesar en las ciencias sagradas. Por ejemplo, la medicina tradicional china es una ciencia sagrada y el maestro tiene un libro, dice, El arte de curar, medicina tradicional china, acupuntura. Es la medicina del futuro y del presente ya desde ahora. Pero recurrimos nuevamente otra vez a tóxicos y queremos que las cosas se solucionen así rápido. Quiero que la fiebre se me quite ya, que el malestar que tengo por acá se me quite ya. Digo, al menos que sea un dolor muy grave. Será necesario atenderlo, pero habría que acercarse a un verdadero experto y ver que ese dolor realmente muchas veces, la mayoría de las veces nos está curando, así como la mayoría de las veces no es importante, no es tan necesario ir al quirófano y no tener esas resistencias al cambio. Cada enfermedad, cada padecimiento, cada problema que tenemos surge de una resistencia al cambio, por ser agua como somos y no poder fluir hacia nuestro verdadero destino y crear ese porvenir, eso que está bueno para nosotros, ese atajo, y se llama la sagrada tradición iniciática. Acercarse a los verdaderos maestros, a los verdaderos gurús, para recibir una verdadera guía. Una guía que no sea engañosa o comercial, que nada más está buscando como el, ¿cómo se podría decir? Las conveniencias personales de cada quien. Para los Vedas, y voy a tomar este tema de los Vedas porque el tiempo corre y quería yo hacérselos ver, aparte de hablar del taoísmo, y hablar de lo que es la conciencia realmente, y cómo ese ser es un viaje y es una evolución de la conciencia. Para los Vedas existen 7 estados de conciencia, 3 en los que se considera el ser en un estado de ignorancia y 4 en los que esa conciencia está despierta. Los estados de ignorancia son el dormir profundo, el soñar y la vigilia. Ahorita estamos nosotros en estado de vigilia, que estamos en la ignorancia. Estos 3 estados se suceden cíclicamente. Para los Vedas, o sea, es el tema de la India, del hinduismo. Si un individuo solo vive en estos 3 estados, es un ignorante. Fíjense nada más en qué nivel nos podríamos estar encontrando. Los estados superiores son 4 y tienen unas características especiales. No hay actividad mental. Los sentidos, pensamientos y deseos no están activos. Solo hay conciencia, es decir, una alerta interior. En la vigilia, la conciencia se experimenta a través de los sentidos. En el dormir liviano se experimentan los sueños y en el dormir profundo ya no se experimenta.
pero los estados superiores se experimentan en sí mismo en el interior. Por eso se llama conciencia pura. Las características de la conciencia pura en los Vedas son: no hay límites en la vigilia, la conciencia tiene limitaciones sensoriales, mientras que su interior es ilimitado. No hay cambios. Se experimenta uno como inmortal y no caben cambios. No hay tiempo. Se experimenta la eternidad. Cuando alguien dice que se logra experimentar todo esto, estamos hablando posiblemente de la meta del viaje de la conciencia. Y pueden hablar del samadhi. Su sublime maestra habla textualmente, dice, es estar muerto. Que no existe más en el sentido de la vida, es la identificación mística, la unión perfecta, la interpretación completa, realización del ser, la beatitud supraconciencial, el estado final, la identificación, la única experiencia verdadera. Es el octavo elemento básico de la Hatha Yoga, revelación directa del universo ilimitado y eternal, evasión del tiempo y del espacio, gran visión de lo verdadero, cesación del estado de la vida habitual o el estado de la existencia. Y ahorita me viene una idea, por ejemplo, Beltehouse, que es la estrella que conforma una parte de la constelación de Orión, que estaremos viendo tiene el hemisferio norte ahora en otoño-invierno, se dice que está explotando y que ahora empieza a tener dimensiones más grandes, que se ve un poco rosa, una nebulosa rosa y se va a poner roja, y que alcanzará una luminosidad que nosotros podemos apreciar desde aquí de la Tierra. Pero fíjense, esta estrella es 700 veces más grande que nuestro, según 700 veces más grande según lo que se ha calculado que nuestro Sol. Y está a 700 años luz de la Tierra. Es decir, que siquiera explotó en el 1300 aproximadamente. Entonces estamos viviendo esta ilusión. La vida es ilusión, ya decía la canción. Y tenemos que encontrar la verdadera experiencia. Y todo es ilusión. Y nos dejamos llevar por esa ilusión. Había el cuento espiritual de un niño que subió con su papá al tren y empezó a avanzar el tren y el niño dijo a su papá, 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 los árboles se mueven. Y dijo el papá, no, hijo, los árboles no se mueven, los que nos estamos moviendo somos nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa, papá? Dice, es una ilusión. Los árboles no se están moviendo, es una ilusión por nuestro propio movimiento. Y dice, niño, ¿y cómo quitarme esta ilusión? ¿Acaso tendré que bajar y tirar todos los árboles? Dice el papá, no, 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 no. Bueno, tendré que cerrar la ventana del tren para quitarme eso. No, 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 no te quites así la ilusión. Bueno, tendré que parar el tren. No, tampoco, no pares el tren. Bueno, me bajo del tren. No, tampoco. Bueno, me saco los ojos. No, no hagas eso. ¿Qué tengo que hacer entonces para quitarme la ilusión? Tener la percepción correcta y viajar feliz. Y es la invitación que les hago ahora mismo, que tengamos la percepción correcta y viajemos felices. Y que nuestra tarea, sí, porque ya he hablado de que existe la ciencia académica y está buscando temas sobre la conciencia y no dan con ella exactamente, o la encuentran en un lugar y en otro y que está en la cabeza. El corazón ya hablaremos más adelante, que es una cosa maravillosa y hay un cerebro que es mucho más evolucionado que el que tenemos aquí arriba, en esta parte celeste. Pero en esta ilusión, ¿verdad? Tenemos que salir de ella, porque aquí, cuando tenemos mucho dinero, no tenemos amor, cuando tenemos mucho amor, no hay salud, cuando hay mucha salud, no hay dinero ni amor. Vivimos estamos sometidos, nuestro animal está sometido a esas fuerzas estelares, a ese zodíaco celeste, que por cierto tiene nombre de animales, que el toro, que el escorpión, el opuesto, ¿verdad? Que el ternero, y forman parte de esa estructura. Ya se ha hablado de la taquigénesis, que
Venimos de ese estado evolutivo desde el mineral y pasamos por las distintas especies y que necesitamos trascender ese zodiaco. Pero si no trascendemos el zodiaco mental, como decía el maestro, tampoco vamos a poder trascender el zodiaco estelar y liberarnos verdaderamente de lo que llamamos karma. La solución es el Dharma. Uh-huh. Y ya hablaremos en otra ocasión de lo que es el Shen, porque hay una mente falsa, pero también hay una mente verdadera. Uh-huh. Y ya hablaremos más de lo que es el hinduismo, que no va a dar, ya no va a dar tiempo, ya lo estaremos platicando más adelante, del hinduismo y que explican exactamente el tema de la conciencia, ¿no? ¿Verdad? Como ya les había dicho, a través de los Vedas, y que además existe correlaciones y hablaremos del Kybalión, ya tenemos lo que es la Matrix, el mundo mundano, el Maya de los hindúes, el inconsciente colectivo. Uh-huh. Hablaremos de Purusha, Prakriti y hablaremos de la Kabbalah para que realmente nos referenciemos, ¿sí? Y tomemos ese sendero que a la medida de nosotros nos está haciendo falta y que sea a través de un acto de la conciencia, que no sea un acto de la ignorancia, de seguir permaneciendo dormidos con esa ingenuidad, con esa inocencia. Ya les digo, quien inocentemente peca, inocentemente paga. Y poder orientar a los jóvenes a un camino que verdaderamente logren realizar ese camino, esa realización ontológica, como la menciona el doctor Laferrer al principio del yoga yogismo. Otro tres ahí, yoga yogismo, el misterio. Y logramos realmente despertar o que se manifieste ese místico. Y es ese niño que estaba observando las hormigas, él mismo son las hormigas mismas. No hay dualidad, somos uno. Y los otros no existen, somos nosotros mismos. Y por lo tanto tenemos que entrar en servicio, de servicio, y prepararnos para poder llevar un mensaje correcto y adecuado. Bueno, me podría seguir hablando y hablando, y creo que todo el día podríamos estar hablando de esto más al detalle, pero creo que les ha dado una semblanza muy general de lo que ahora quería comunicarles y que considero que es muy importante, sobre todo que estamos hablando de Plutón, estamos hablando de lo estelar, y para cerrar, el maestre en su genialidad, porque están los astrólogos, pero la mayoría de los astrólogos no son yogis, ¿eh? Y muchos yogis, que de los que ahora se están haciendo yoga, no hablo de los verdaderos, que están ahí queriendo integrar, tampoco saben nada de astrología. Pero fíjense la correlación planetaria con nuestros chakras. Y ese mapa celeste está impreso en nuestro sistema, por decirlo así, vital o energético. Uh-huh. Y es muy importante, y es la puerta para la entrada al sendero, el estudio astrológico, que es una ciencia sagrada, al igual que la medicina tradicional china, al igual que la Kabbalah, al igual que el estudio de los Vedas, al igual que el estudio del tordo bardo, de los budistas tibetanos, o saber los sutras del budismo y estudiar a Buda, o conocer de Mohammed y su desarrollo dentro de la espiritualidad, dentro de lo que es la disciplina. Uh-huh. O el zoroastrismo, por ejemplo, y conocer por qué ese fuego sagrado. En fin, y por qué el maestre para la nueva era, digamos, nos inspira y nos aconseja esa vida, esa forma y ese pensamiento, en lugar de la era de Piscis, del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y tener una nueva concepción de lo que es Dios como espíritu o como absoluto. Uh-huh. Si hay alguna pregunta, estoy sobre el tiempo, me parece. Maestro Felipe, platíqueme usted cómo vamos. ¿Hay alguna pregunta por ahí?
Si alguien quiere preguntar, no creo que estén cerrados sus micrófonos. Bien, muchas gracias, maestro. Muy interesante. Si hay preguntas que quieran realizar, tenemos unos minutos y así el maestro les podrá responder. Muy bien. A ver. Bien. Una pregunta. ¿La conciencia la podemos definir dentro de la limitación tiempo-espacio o fluye más allá de esa limitación? Bueno, tenemos que estar claros de que estamos dormidos mientras permanezcamos lo que llamamos ahora vigilia. Despertar verdaderamente es entrar al plano sagrado divino. Y de ahí es la fuente y es el, digamos, como usted expresaba, el paquete cuántico más importante o la guía que nos haga formar un cuerpo de luz astral para no sufrir la segunda muerte, que los grandes maestros no la sufren, ¿eh? Su alma la conservan, por lo tanto no pierden la conciencia, por decirlo de esa manera, pero en un plano ya más superior. Realmente de lo que nos estamos preparando ahora es el desarrollar ese psiquismo, ese psiquismo de ese sabio que con su prudencia, su justicia, su templanza y su fortaleza sirve de guía. Estoy hablando de las virtudes cardinales, suponiendo que ya él está integrado a la fe y la esperanza y la caridad, que son las teologales, pero ya está unificado a esa conciencia. Y sí puede estar en un cuerpo físico, pero sin la desconexión en ese otro plano. Entonces, es el trabajo que necesitamos nosotros desarrollar para podernos ayudar ayudando a otros. Pero realmente, porque actualmente existe una corriente que se llama el New Age, de hay una gran cantidad de canalizadores, pues que quién sabe, digo, no son maestros iniciados, a lo mejor algunos tienen muy buena, digamos, disposición, pero que realmente no puedan ser unas verdaderas guías y nos confundan más o nos lleven por caminos inadecuados. Entonces, hay que tomar el camino óptuple del yoga, que es el yama, niyama, pranayama, pratyahara, asanas, dana, dhyana y samadhi. O sea, hay que estudiar, hay que hacer prácticas y hay que tener las experiencias para tener ese conocimiento empírico, que es el más importante. Si no experimentamos, realmente a nivel intelectual no estamos haciendo nada. Entonces, no sé si con eso estoy contestando, es una invitación a que experimentemos. Muy bien. Nos preguntan, ¿la conciencia puede ser consciente de sí misma? Esta es como una pregunta, lo le llaman capciosa, digamos. Es que aquí estamos entrando en una comprensión superior de lo que es la vida. Y mientras no tengamos esa experiencia, no podemos saber cuál sería esta respuesta. ¿Sí? Es, por ejemplo, en el antiguo Zen, a los maestros de sabiduría les preguntaban a sus discípulos, maestro, dígame qué es Dios. Y el maestro le contestaba, oye, fíjate que tengo mucha hambre. ¿Te vamos a preparar algo de comida? O mira el cielo que está muy bonito. ¿O te acuerdas que ayer fuimos a pasear? Nunca contestan eso. Ya les dije, no hay que develar el misterio, hay que convertirse en el misterio mismo. Todos los cuan, los que tanto se hablan.
Y eso da temor, pero hay que vencer esos temores que están creados por paradigmas, por creencias falsas. Es mucho más seguro pisar el sendero iniciático, el Tao. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, maestro, y un placer haberlo escuchado. Y ya, pues para finalizar en el día de hoy, a ver si hay una pregunta. No, recibimos mucho agradecimiento a la ponencia. Pues si quiere ya decirnos unas últimas palabras, Claro que está. sí, maestro. Claro que sí, maestro. Quisiera, para terminar, hacer una lectura del Sublime Maestre, de los textos sagrados del maestre, de la literatura del maestre, ya no les dije cuáles son esos 100 libros, y cierra y consolida todo lo que hemos hablado. En propósitos psicológicos, número 12, ciencia y esoterismo, dice, dos cosas parecen apasionar verdaderamente al mundo actual, el pasado y el futuro. Por una parte, están las búsquedas en las civilizaciones antiguas, sean por hombres de ciencia o por los adeptos de la nigromancia. Por la otra, la elaboración de bases de la vida futura para métodos técnicos o con la ayuda de sistemas de diversas clases de adivinos. En fin, sabios o pseudocientíficos se hallan en pleno trabajo en la búsqueda del misterio que nos enclaustra en este mundo presente, el cual permanece en sí mismo, por otra parte, bastante extraño. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Tiene siempre el mismo valor esotérico que en los tiempos en los cuales el célebre axioma era expuesto a los discípulos que se presentaban en las marchas del templo de la iniciación. Se han hecho búsquedas por todos los métodos conocidos. Nuestros orígenes y la relatividad de nuestros conocimientos no parecen haber progresado bien, a pesar de las técnicas más y más perfeccionadas. La instrumentación moderna, no obstante, su apariencia de progreso no ha sido aún capaz de calar bien adelante en aquello que era conocido hace tiempo. Y ahí va una nota muy importante. No se repetirá jamás que aquello que era ignorado hace solamente 300 o 500 años era quizás perfectamente conocido hace 3000 o 5000 años. Eso me hace recordar esas grandes construcciones allá en Bolivia, en Perú, ahí cerca del Machu Picchu, esas rocas perfectamente ensambladas de varias toneladas. ¿Qué tipo de tecnologías habrá desarrollado? Cierto, faltan los textos destruidos como por gusto por aquellos que querían no solamente reinar más o menos en un maestro socialmente, sino aún con una supremacía intelectual, tanto que como una dictadura espiritual. Que es como esto es digamos, es una profecía. Sin embargo, los raros escritos llegados hasta nosotros no son de todas maneras sino una antigüedad muy reducida y aún existen muchos intraducibles. Esta dificultad de comprender escritos antiguos proviene no solamente de lenguas extinguidas hoy día, sino aún de la manera de expresarse de aquellos hombres que habían adquirido un espíritu de síntesis, que hoy se nos escapa. El modelo de aprendizaje ahora es la síntesis. Tesis, antítesis y síntesis para alcanzar la maestría, la matesis. Yoga, yoguismo, una psicología, una maestría, una matesis de psicología. Si algunos pueblos han intentado pintar su historia, parece ser, no obstante, que las fechas les importaban poco y muy a menudo el orden cronológico mismo no era respetado. Además, se trataba a menudo de una enseñanza, y esto apenas a ser comprendido después de algunos años, gracias a los nuevos métodos psicológicos puestos en acción para reconstruir la marcha de la humanidad. Podríamos seguir adelante, maestro. Creo que es suficiente por el día de hoy. Sí, ya
estamos ya en hora. Pues un verdadero placer, maestro. Muchas gracias a todos los que están asistiendo y siguiendo pues este compartir de sabiduría que diferentes maestros en el ámbito del saber están aportándonos, y invitarles a que mañana damos continuidad a las 3 ponencias que mañana serán dictadas. Muy buenas. Perdón, maestro Felipe. Además, para finalizar, hablando de Plutón, que ese es el origen de el tema de este congreso, Plutón en Acuario representa esa unión entre lo que es el yoguismo representado por Plutón con la hermandad, con el conocimiento acuariano de la astrología que es Acuario. Gracias, maestro. Perdón la interrupción. Bien. Bueno, pues gracias a todos ustedes y despedimos en el saludo Namaskar. Gracias. Namaskar. Max. Paz.